ti, mi creador. Tú eres Jesús, mi Dios, mi Rey. Soy una muestra de tu amor, un nuevo ser para alabarte y adorarte a ti.
en el nombre de Jesús. Acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de en el nombre maravilloso de en el nombre maravilloso de Jesús. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Quiero siempre en esta noche desear que el Señor siempre bendiga a cada hogar, bendiga a cada familia y bendiga a cada uno de nosotros. En esta noche quiero compartir una linda enseñanza de lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Yo quiero que antes de empezar podamos encomendarnos al Señor. Y ahí donde estés tú puedas inclinar tu rostro y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, porque tu presencia está en medio de mi familia, en medio de mi hogar, en medio de mi casa. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu bendición. Gracias Dios, porque tú no nos abandonas a pesar de las situaciones que estemos pasando. Dios de la gloria, en esta noche quiero encomendar, Padre, a ti todo lo que pueda venir en contra nuestra. En el nombre de Jesús, Señor, quiero entregar esta enseñanza, quiero entregar esta noche y darte toda la honra y toda la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, te lo pedimos, Señor, así está hecho. Amén, amén y amén. Qué bien, mis amados, es una noche de mucha bendición. Y yo quiero compartir en esta noche algo de lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón y poder compartir a aquellos hermanos que están pasando dificultades, están pasando necesidades, tal vez están pasando pruebas, enfermedades, no sé, circunstancias difíciles, donde también hombres de la Biblia pasaron. Y uno de ellos, quien pasó grandes pruebas y dificultades, fue el salmista David. Yo quiero invitarte en esta noche a que busques tu Biblia, puedas leer conmigo el libro de los Salmos, capítulo 32, y vamos a leer todos estos versículos del 1 al 11. Mire lo que dice la poderosa palabra del Señor. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. ¿Quién está hablando esto? El salmista David. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Qué lindas palabras. Amados, la pregunta es en esta noche, ¿cuál creen que fue el momento más difícil en la vida del rey David que escribe este salmo? Si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, vamos a ver y notar que muchos hombres de la historia bíblica han pasado dificultades muy difíciles. Han pasado dificultades de persecución, aún de muerte, llegaron hasta la muerte por causa de Jesús. David pasó muchos momentos difíciles. Si hacemos una pregunta, algunos dirían que fue la infancia de David. Él no habría sido tomado tal vez en cuenta aun cuando venía el juez de Israel o el profeta por primera vez a Belén, y que llamaría a Isaí, el papá, que venga con todos sus hijos a una ceremonia única. Y David, obviamente por ser el menor de la familia, es mandado a pastar las ovejas. Yo creo que muchos dirían que eso afectó su corazón. Diría alguien, y ese fue el peor momento de David. Otro diría es cuando tuvo que huir y esconderse sin ser culpable. Mire, otro de los momentos difíciles donde David habría pasado, donde tuvo que esconderse sin ser culpable de nada y vivir en una cueva, la de Adulán, en el desierto. Y algunos dirían, yo creo que ese fue el peor momento para David. Otro por ahí también diría otro comentario, para David no fue el peor momento que pasó vivir en el desierto o ser despreciado por su padre mismo. Para David el peor momento, pueden decir algunos comentaristas tal vez, fue vivir en la tierra de sus enemigos. A David le tocó vivir entre los filisteos y tenía tanto miedo de que lo mataran o que el rey ordenara que lo mataran. Podemos citar que para David no fue el peor momento que pasó vivir en el desierto o ser despreciado también por su papá. También podemos mencionar que el peor momento que pasó David fue la rebelión de su propio hijo, donde volcó a toda una nación en contra del ungido, en contra de David, y luego ver que tiene que ser asesinado. Yo creo que ese fue el peor momento, subir descalzo al monte de los olivos llorando, cubierto de cilicio. Yo creo que la traición de un hijo fue el peor momento terrible que pasó David. Tal vez otros comentarían también e indicarían que para David los amalecitas que le quitaron todo, tal vez fue ese el peor momento. Quemaron su ciudad, le llevaron sus mujeres, sus niños y todos sus amigos. Mire, escuche bien, mire, todos sus amigos que le amaban en un principio se dieron la vuelta contra él, queriendo matarle. Ese fue tal vez uno de los peores momentos.
Amados, pareciera que estos no fueran los momentos terribles que pasó David. Yo quiero decirles, mis amados, y con toda sinceridad, al margen de lo que haya pasado estas situaciones difíciles, David, el salmista, aquel hombre que fue escogido por Dios, que fue señalado como rey, que dirigió toda una nación gracias a la misericordia de Dios, quiero decirles que el peor momento de su vida es cuando él pecó. No el momento del pecado mismo, sino la separación espiritual que vino después de ese pecado. Amados, ustedes saben que cuando alguien vive esta separación espiritual por causa del pecado, entra en un tiempo de sequedad espiritual, podemos llamarlo, lo cual es lo peor. Es lo peor que no se puede pasar. Por eso es que las Escrituras dicen que si no vas conmigo, no me saques de aquí. Eso es lo peor. David había pasado esta situación tan difícil, separarse de la presencia misma de Dios por causa del pecado. Que Dios no vaya con nosotros. Ese era el silencio de Dios que había abandonado al rey David. Dios lo abandonó, sabiendo el hombre en su corazón que había pecado. Así el resto de la gente no lo supiera, lo que uno estaba viviendo por causa del pecado. Por causa del pecado podemos vivir momentos tan difíciles. Por causa del pecado podemos vivir situaciones críticas. Por causa del pecado podemos vivir muchos momentos, tal vez podamos ser atacados por nuestros propios enemigos que en el camino nosotros mismos vamos a encontrar. Miren lo que dice en el versículo 3 del Salmos 32. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Amados, ese vigor que tenía el ungido, sentir que sus huesos se envejecían, era el tiempo del abandono del Espíritu de Jehová. Muchas veces nosotros también andamos separados de Dios y tal vez sentimos algo físicamente. Por eso el salmista David decía: mientras callé, mientras él no confesaba sus pecados, él decía: se envejecieron mis huesos. Amados, este versículo describe la agonía y el pesar que produce el pecado oculto en el hombre. Mientras David escondió su pecado, perdió lo más valioso de su vida. Amados, perdió su salud, perdió su paz mental, perdió su felicidad, perdió el favor de Dios por causa del pecado. Más al contrario, él sufrió el sentir de culpabilidad, sentirse culpable de algo que había hecho en contra de Dios. Él sintió el tormento interior como castigo de Dios. Por eso en el versículo 3, en la segunda parte, dice: en mi gemir todo el día. Porque aún en la cueva donde él se encontraba, miren la fuerza, la fortaleza que él tenía, porque aún en la cueva donde él se encontraba, mis amados, él aún se inspiraba, tenía la inspiración del Espíritu Santo, y bajo esa unción del Espíritu Santo cantaba y escribía salmos a Dios. Eso solo se puede hacer bajo la gloria y protección de Jehová. Aunque estaba en el desierto, lejos de todos, el Señor aún estaba con él, y en su pecado lo abandonó a David.
Cuando nosotros no confesamos lo que hacemos frente a Dios, muchas veces andamos. Podemos tener todavía físicamente la fuerza, alabarle a Dios, honrarle, glorificarle a Dios, pero algo en nuestro interior está latente. Eso es estar a cuentas con Dios. Porque el salmista David, a pesar de su pecado, cuando él se estaba ocultando en una de las cuevas, aún él le alababa, él proclamaba a Dios. Eso lo hacía bajo la inspiración del Espíritu de Jehová. Pero llegó un momento donde él fue abandonado de la protección de Dios. Sigamos avanzando en el versículo 4, dice en la segunda parte: se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David está confesando que la mano de Dios está yendo en contra del mismo hombre que había pecado. Por eso él está diciendo: se agravó tu mano en contra de mí. Todo lo que yo tenía, todos mis pensamientos, mi verdor, se convirtió en sequedades de verano. Amados, muchas veces eso es lo que pasamos los hombres y mujeres, los hijos de Dios, cuando nos separamos del amor de Cristo Jesús. Eso es lo que causa el pecado en nosotros mismos. Causar un contrario de parte de Dios, causar algo en contra de Dios, que puede ser también, que puede afectar en nuestras propias vidas. Si vamos al Salmo 51, veremos todavía lo que David estaba proclamando. Salmo 51, versículo 1 y 2, le decía todavía David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David estaba clamando a Dios. David le estaba diciendo: Padre, ten piedad de mí. Y yo quiero decirte en esta noche, si tú y yo hemos caído en pecado, es hora de que clamemos al Señor y le digamos: Padre, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. ¿Cómo Él no va a escuchar nuestras oraciones? Por eso quiero decirte en esta noche, mi amado hermana, aún tienes la oportunidad de recurrir a nuestro Dios. No te sientas desamparado, no te sientas afligido, porque muchas veces nos sentimos así. Cuando caemos en pecado, cuando nos separamos de Dios, muchas veces los que nos condenamos somos nosotros mismos. Porque aún Dios está con los brazos abiertos y te dice: ven, mi hijo, aún te quiero. Porque cuando Pedro le negó a Cristo Jesús, le dijo: Pedro, ¿me amas? El Señor se le acercó y le dijo: Pedro, ¿me amas? El Señor no vio el pecado de Pedro. El Señor no vio cómo le negó Pedro, no. Dios vio de ahí adelante y dijo: este es mi hijo. Y nosotros tenemos esa oportunidad de ser todavía aún sus hijos. Mire lo que dice también el Salmo 51. Quiero seguir leyendo. Qué lindos salmos. El versículo 10 y 12. Es la oración de David, es lo que clamaba David. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, deseo de David.
y renueva, dice, un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, el espíritu noble me sustenta. Es lo que se puede llamar pasar una sequía espiritual. David se sentía abandonado. El peor momento de su desolación, el peor momento donde David se había separado de Dios, el peor momento donde David estaba pasando fue por causa del pecado mismo. Y nosotros también podemos pasar esos peores momentos por causa del pecado, por no reconocer nuestros pecados, por no confesar nuestros pecados. Por eso es bueno confesarle a Dios todos los días y decirle: Padre, perdóname porque he pecado contra ti y contra el cielo. Amados, nombres de la Biblia vivieron diferentes situaciones. Sansón fue uno de ellos. Amados, ¿saben lo que es crecer de niño? Sabiendo que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y cada vez que lo necesitaba en batalla, el Espíritu estaba sobre él y vencía a sus enemigos. Así que Sansón podía dormir tranquilo, levantarse a la medianoche, sabiendo que sus enemigos rodeaban la ciudad para matarlo. Y él tranquilo, porque estaba con él. Arrancar las puertas de la ciudad, subir a la cima de la montaña, dejarse amarrar sus manos por sus hermanos israelitas, porque venían los otros gritando para matarle, pero él sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre él y podía vencer a sus propios enemigos. Pero amados, el día que el Espíritu de Dios se alejó de Sansón, empezó su debilidad. Ya no había quien lo defienda. Sus enemigos eran más fuertes que él. Le sacaron los ojos, lo encadenaron. Y Sansón se volvió la burla de toda una nación. Todos sus enemigos se burlaban de Sansón. Ese es el tiempo donde Sansón había pasado, tal vez uno de los tiempos tan difíciles de su vida, por la separación de Dios, por la separación del Espíritu de Dios de Sansón, porque Sansón había pecado, hasta el día en que el Espíritu de Dios vuelve sobre él. Y solamente vuelve sobre él el Espíritu de Dios para tomar venganza de sus enemigos. Amados, podemos también citar a Saúl, el primer rey de Israel, quien fue ungido, pero por su desobediencia el Espíritu del Señor lo abandonó. Dice la Escritura en Primera de Samuel, se apartó de Saúl. Primera de Samuel capítulo 16, dice: se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amados, este hombre empezó a caer en una profunda depresión y era afligido. Y le venían momentos como de locura, que quería matar a todos, que quería matar a David. Desconfiaba de todos quienes estaban a su alrededor. Persiguió al ungido. A David, cuando lo iba a matar, él no podía porque Dios lo protegía a David. Amados, en Saúl no había arrepentimiento. Él solo tenía momentos de remordimiento, que son dos cosas muy diferentes, mis amados. El remordimiento y el arrepentimiento son cosas muy diferentes. El arrepentimiento es el cambio total, la forma
total de pensar. El remordimiento es una cosa momentánea, donde por un momento nos podemos acongojar, pero pasa ese momento y las cosas nuevamente van así. Y en la vida de Saúl hubo silencio de parte de Dios. Mire lo que dice en 1 de Samuel capítulo 28 versículos 5 y 6. Saúl, frente a la guerra con los filisteos, estuvo clamando a Dios y Dios no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Dios no les respondía. Dios le abandonó a Saúl por causa del pecado. Amados, buscar a Dios y no hallarlo, donde no hay nada, se llama separación espiritual de Dios. Porque ahí no hay nada, sino una guerra perdida, la vida perdida, la familia perdida. Esa era la historia de Saúl. Y ese era el temor de David. Por eso fue el peor tiempo donde pasó David, la separación de Dios por causa del pecado. Porque Saúl no conocía toda la vida que tú y yo conocemos, pero conocía la historia de la conquista de los jueces de Israel. Amados, vio de primera mano lo que sucedió con Saúl. Así que él sabía que si el Espíritu de Dios, estoy hablando de David, lo abandonaba, estaba perdido. Él estaba rodeado de sus enemigos y el Espíritu de Dios estaba separado de él. Amados, en no poder sentir la gloria, anhelar la presencia misma de Dios para contemplar su hermosura, disfrutar su gloria, es lo más hermoso. David no podía sentir su gloria de Dios. David estaba pasando momentos muy difíciles. Nosotros también podemos pasar esos momentos difíciles. Pero la decisión está en uno mismo. El salmista David nunca se dejó. Él no se conformó con haber pecado y se olvidó de todo, no. Él buscó mucho más la presencia del Señor. Y yo quiero decirte en esta noche que tú busques mucho más la presencia de Dios. Acércate a Dios. Lo que leíamos en el versículo 10 de capítulo 51 de este libro de Salmos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David suplicaba constantemente perdón después de haber pecado con Betsabé. Ahora la pregunta viene para ti, mi amado hermano. Estamos en abandono, estamos en tiempos de abandono de Dios. Quizás por el pecado. Amado, sientes que tus huesos se envejecen, que tu verdor de sequedad de verano. Muchas veces lo sentimos el cielo cerrado. No escuchamos la voz de Dios. Quizá se han levantado muchos enemigos en contra nuestra. Y yo quiero decir que tienes y tenemos que salir de eso. Tenemos que hacerlo pronto, buscando la misma presencia de Dios, reconciliándonos con Dios, confesando nuestros pecados. Y algo que es saludable para la vida de la humanidad es confesarle a Dios
todas las cosas malas que hayamos hecho. Otro de la historia es Moisés, quien también tuvo que hacerlo cuando el pueblo pecó por idolatría, por hacer el becerro de oro. Y el Señor se molestó y dijo: yo no voy con este pueblo en el desierto. Moisés, Saúl, David estuvieron en dificultades. Moisés le dijo a Jehová que si tu presencia no va conmigo, mejor no nos saques de aquí. Así comenzó todo, mis amados. El pueblo comenzó a hacer todo lo que Moisés mandó que se hiciera, cambiar de actitud, practicar un verdadero arrepentimiento. Todo el mundo se vistió de luto, es decir, todos estaban arrepentidos, tenían vergüenza, tenían pena de ellos mismos con Dios, porque habían hecho cosas que habían ofendido a Dios, por lo que Dios no iba a ir con ellos. Amados, imagínense ese momento que vivía la nación en el desierto. Todo el mundo de silicio, todo el mundo de luto, todo el mundo arrepentido. No había cantos de alegría, no había ceremonia, no había fiesta, solo había luto y arrepentimiento. Jonás también es otro de los ejemplos que podemos agarrar. Pasó lo mismo, no obedeció a Dios y Dios le envía una tormenta en el mar, metiéndolo en la boca de una ballena. Ese era el tiempo de conflicto para Jonás, hasta que se arrepintió y el pez lo vomitó a tierra. Amados, David decía: mi pecado te declaré, en el salmo que leímos, y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declararé, confesaré mi pecado. Y es hora de que nosotros también confesemos nuestros pecados para que no estemos pasando momentos difíciles. Y lo segundo, hicieron una tienda singular lejos del campamento, donde todos tendrían que ir a buscar. Yo me imagino ese desfile, la gente llena de luto, a buscar a Dios, buscar temprano en la mañana, durante el día y la noche. Los judíos practicaban esto en todo tiempo. ¿Y por qué nosotros no podemos practicar? Buscar la presencia de Dios en la mañana, a mediodía, en la noche, en la madrugada, buscarle a Dios. Amados, esto era una realidad, todo el mundo buscando a Dios. Cuando el hombre de Dios venía al tabernáculo del desierto, la gloria de Dios descendía. Cada día que Moisés entraba en ese tabernáculo, la gloria de Dios descendía y todos se postraban a las puertas de sus tiendas, clamaban al Señor hasta que el Señor se conmovió y dijo: mi presencia irá contigo y les daré descanso y acabará su tormento y su tiempo de angustia. Mis hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, poner fin al tiempo de la aflicción, al tiempo de la separación y mostrar un verdadero arrepentimiento. Cuando Dios vio eso y Moisés en el tabernáculo quejándose y decía: si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Dios no solo ve a Moisés, sino a todo un pueblo postrado y humillado delante de él. Y entonces Dios dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y he aquí, yo hago pacto contigo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y en nación alguna, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Promesa de parte de Dios. Dios hará una cosa tremenda en tu vida. Mis amados,
terminemos esta aflicción, terminemos esta sequía espiritual, terminemos esta separación del Espíritu de Dios, de alejarnos del Señor. El Señor se lo dijo a Éfeso: ustedes trabajan mucho, pero están perdiendo el primer amor, y si no hacen algo, acabarán y perderán su primer amor. Israel pecó, David pecó, pero ellos se humillaron y se arrepintieron delante de Dios. Buscaron hasta que fueron perdonados de todas sus iniquidades. Nosotros también tenemos que buscar la presencia de Dios, buscarle a Dios hasta que seamos perdonados por todos nuestros pecados y por todas nuestras iniquidades. Amados, esta noche necesitamos que se acabe esta desesperación, necesitamos que se acabe esta aflicción, necesitamos que se acabe el estar lejos de Dios y decir: Señor, perdona y acaba mi aflicción, acaba mi desesperación, porque separado de ti nada puedo hacer. Dame, Señor, tiempos de avivamiento. Para alguien que quiere ver la gloria de Dios, amados, así se comienza. Reconociendo nuestros pecados. David reconoció sus pecados. David reconoció la falta. Saúl, Moisés, Sansón, Jonás pasaron momentos difíciles. Y nosotros humanamente tampoco somos la excepción. Pasamos momentos difíciles. Pero, amados, tenemos que analizar el por qué estamos pasando esos momentos difíciles. Hay una causa, porque tiene un efecto. Amados, la causa muchas veces es la separación de Dios de nuestras vidas. Y lo mejor es decirle: Señor, perdona mi pecado. Padre amado, Dios de la gloria, Señor, en esta noche queremos reconocer nuestros pecados. Padre, te hemos fallado. Padre, nos hemos separado de ti, nos hemos alejado de ti. Señor, por distintas circunstancias nos hemos dado la vuelta, Señor. Padre, perdónanos. Reconocemos nuestras debilidades, Señor. Reconocemos, Señor, que humanamente tal vez nos sentimos débiles, Padre, delante de ti. Pero queremos, Señor, que tu Espíritu Santo vuelva a estar con nosotros y podamos seguir adelante, mi Dios. Padre, creemos en ti. Nos arrepentimos, Señor. Perdónanos. Buscamos tu presencia de día y de noche, Padre, para estar contigo, Dios. Porque sabemos, Dios, que separados de ti, nada podemos hacer. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, es hora de que nos pongamos a cuentas con Dios. Es hora de que le pidamos a Dios que nuevamente vuelva a derramar su Espíritu Santo y las bendiciones que nosotros hemos perdido por causa del pecado. En el nombre de Jesús, declaro bendición en cada hogar, en cada familia. Declaro bendecidos en todo lugar, para la honra y la gloria de Dios. Así está hecho. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado.